Una mayoría para una investidura no significa que sea una mayoría para una legislatura. Lo ha dicho hoy el socialista Josep Borrell y no le falta razón, porque lo que estamos viendo es un gobierno incapaz de sostener una dirección clara, sin presupuestos, con socios que se desmarcan en los momentos clave y con un Consejo de Ministros que proyecta división justo cuando más unidad se necesita. El episodio del viernes con el plantón de Sumar en plena negociación sobre la respuesta a la guerra de Oriente Medio no es un salseo, como lo calificó el presidente. Es el síntoma de una coalición desgastada, más pendiente de sobrevivir electoralmente que de gobernar con responsabilidad. Falta altura de mira, sí, pero sobre todo sobra cálculo político en un momento que exige liderazgo. Yolanda Díaz pierde fuelle en las elecciones, no capitaliza políticamente su no a la guerra y Sánchez sale al rescate para darle el oxígeno que necesita. Pero ella misma se lo advirtió recientemente. Gobernar no es resistir, es decidir. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Entramos en una semana clave para la política autonómica y para hacer frente también a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, que cada día, ya lo ven, da un bandazo diferente. El miércoles se reunirá Alfonso Fernández Mañueco, ganador de las elecciones en Castilla y León, con el candidato de Vox, Carlos Pollán, primer cara a cara tras los comicios, y el jueves el Congreso debatirá el plan de medidas del Gobierno para aliviar el impacto de la guerra en Irán, con el voto del PP aún en el aire hasta el último momento. Esta misma tarde han enviado una carta al ministro Bolaños para que se incluya la deflactación del IRPF y no cerrar centrales nucleares. Y bueno, vamos a preguntarle ya directamente al secretario general del PP, Miguel Tellado, si ha tenido respuesta. Buenas noches, señor Tellado. Buenas noches. Bueno, no se de recibo solamente, me imagino, ¿no? Le hemos enviado la carta al ministro y desde luego esperando respuestas, ¿no? Yo creo que podemos decir lo que hemos dicho. Es un decreto insuficiente, llega tarde, el gobierno ha tardado 20 días, en preparar un decreto con medidas para que las familias, las pequeñas y medianas empresas puedan hacer frente a esta crisis de precios que se avecina por el conflicto bélico de Oriente Medio. Y por lo tanto le hemos dicho al Gobierno que algunas medidas están bien, sobre todo las que le han copiado al Partido Popular, pero en todo caso son insuficientes y hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo y se incluyen en ese Real Decreto presentado el viernes Ustedes pasado. Han dejado claro que el decreto de Sumar, relacionado con la vivienda, que incluye topar los precios del alquiler, van a votar en contra, pero ¿por qué no aclaran ya si van a respaldar o no el decreto energético con rebajas fiscales en un momento de crisis imprevisible, que esto puede ir a más, incluso a peor, y donde la sociedad además lo está pidiendo, este tipo de medidas? El Gobierno está a tiempo de modificar este decreto y ser más ambiciosos. Nosotros creemos que es un decreto que se queda corto. Incluye algunas rebajas de impuestos, como nosotros demandábamos, pero desde luego no atiende a las necesidades de las familias. Llevamos tiempo pidiendo que se avance en esa cuestión e incluyen otras con las que no estamos de acuerdo, ¿no? El Gobierno aprovecha este Real Decreto para, de alguna forma, flexibilizar la ley de presupuestos y que el Gobierno pueda seguir gobernando pese a no presentar nuevos presupuestos para este año, y tampoco estamos de acuerdo con ese calendario de cierre anticipado de las centrales nucleares que pretende el Gobierno y utiliza este decreto para avanzar en ese cierre de las centrales nucleares. Es que precisamente en este momento, frente a la crisis energética que supone el conflicto bélico en Oriente Medio, se hace más necesario que nunca el mantenimiento de esas centrales nucleares, ¿no? Este Gobierno camina en la senda equivocada y, desde luego, nosotros estamos en la obligación de decirle que estamos de acuerdo en algunas medidas, no en todas, y que en cualquier caso son insuficientes. Vamos a ver si finalmente los llevan a convalidación este jueves o esperan a plenos sucesivos, pero en cualquier caso el Gobierno está a tiempo de enmendarse, seguir escuchando al Partido Popular y avanzar en medidas que creemos que se van a quedar muy cortas. Pero yo entiendo que el Congreso, en el Congreso el jueves, si se lleva finalmente este decreto, son las medidas que ya conocemos, no habrá tiempo para incluir las suyas. Por eso yo le digo, ahora mismo, con lo que hay, 23 de marzo, lunes, a estas horas de la noche, ¿es un sí, es un no, es una abstención? El Real Decreto tiene una vigencia de un mes
y hay un mes para convalidarlo. El Gobierno celebra mañana un Consejo de Ministros y por eso nos hemos dirigido al Gobierno en la tarde de hoy para pedirle que profundicen en más medidas. Creemos que las que incluye ese Real Decreto son insuficientes y que, desde luego, se va a sentir y a notar en un plazo breve de tiempo. Y, por lo tanto, le exigimos al Gobierno más ambición. Desde luego, este Real Decreto no la tiene. Suena abstención esto que me está contando usted. Bueno, estamos insatisfechos. ¿Algunas medidas están bien? Sí, las hemos propuesto nosotros, pero es que proponíamos muchísimas más, como la deflactación de la tarifa del IRPF, para apoyar a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, para apoyar al tejido productivo de nuestro país, y no hay esas medidas. Y, desde luego, el cierre anticipado de las centrales nucleares no estamos a favor. Y que por la puerta de atrás se cuele esta cuestión de que tengan más margen de actuación al no aprobar los presupuestos, es una trampa. Entonces, estamos acostumbrados ya a las trampas del Gobierno, que no cuente con nosotros. ¿Y esto no suena a trampa, señor Tellado? ¿Vamos a llegar al final, justo al extremo, para presionar al Gobierno? Mire, es que nosotros somos la oposición. Somos la oposición. Y le pedimos al Gobierno que legisle y que presente medidas de acuerdo a las circunstancias de este país. Lo que no puede pretender este Gobierno, que desde luego nosotros no hemos puesto y nosotros no apoyamos, es hacernos un trágala. Para que salga adelante la rebaja del litro de diésel y de gasolina, te tienes que tragar todo esto. Mire, no, eso usted a lo mejor puede actuar así con sus socios de investidura, con nosotros no. ¿Y han calculado? Y este Gobierno está muy solo, y prueba de ello es el espectáculo de un Consejo de Ministros como el que se celebraba el pasado viernes, que estuvo paralizado durante 1 hora porque había 5 ministros declarados en rebeldía que no entraban en la sala si no se incluían en ese Real Decreto las propuestas de Sumar. ¿A usted eso le parece de un Gobierno serio en un país serio? Yo creo que no. Lo acabo de decir hace un momento, además. Bastante lamentable. En cualquier caso, el no a la guerra le está dando, le está mejorando en las encuestas. Veíamos hoy, por ejemplo, la que publicaba el diario El Español, donde aumenta en número de votos, en porcentaje. ¿No le preocupa al Partido Popular no querer decir hasta el último momento si van a apoyar las medidas cuando ve, por otro lado, que el no a la guerra lo capitaliza el Partido Socialista? Mire, yo creo que no a la guerra, todos estamos en contra de la guerra. Nadie quiere un conflicto bélico. Y, por lo tanto, que el presidente del Gobierno enarbole esa bandera a mí me parece, en cierto modo, ridículo. Todos estamos en contra de un conflicto bélico. Por supuesto que sí. El problema es que Sánchez necesita enemigos externos para tapar las miserias internas de su gobierno. Y Sánchez necesita abrazarse a cualquier bandera que tape las miserias de un gobierno corroído por la corrupción por todos los costados, ¿no? Y, por lo tanto, creo que esta posición de Pedro Sánchez tiene más que ver con las miserias del gobierno que él preside que con el posicionamiento de un país serio como debe ser España. A mí, que España no esté a la altura de las circunstancias con nuestros aliados internacionales, que la política internacional de España no vaya en consonancia con la política en Europa o en el seno de la OTAN, creo que es un disparate sin precedentes. Y a todo esto, el no a la guerra de Pedro Sánchez no deja de ser una burla. Dice no a la guerra, pero luego, sin embargo, manda una fragata de la Armada Española a la zona de conflicto bajo el mando de la OTAN. Sánchez se burla de todo el mundo, especialmente de su propio electorado, y por lo tanto creo que trata de revivir viejos fantasmas y, en el fondo, pues pone de manifiesto la simpleza de su forma de hacer política, ¿no? Como no le voy a sacar cuál es el posicionamiento del Partido Popular en este sentido, lo veremos el jueves, si es que se lleva al Congreso. Vamos a hablar de política autonómica. Acabamos de conocer hace hora y media, 2 horas, que... Sí, perdón. El Gobierno puede conseguir los votos favorables del Partido Popular. Lo tiene muy fácil. Que escucha al Partido Popular y que incluya en ese Real Decreto. Mañana mismo puede hacerlo. Las medidas, todas las medidas que le propuso el Partido Popular. Pero entiendo que el Partido Popular no puede votar sencillo. El Partido Popular no puede votar en contra medidas de este calibre. Mire, tenemos hasta el pleno en el que se vote la convalidación de ese Real Decreto y, por lo tanto, hasta esa fecha el Partido Popular va a seguir exigiendo lo que demandábamos, ¿no? A mí lo que me parece terrible, tremendo, es que el Gobierno de España haya tardado 20 días en presentar un Real Decreto para presentar medidas para paliar los efectos negativos de este conflicto bélico. 20 días. Porque el Partido Popular y desde la oposición tardamos 3 días
en presentar una batería de medidas que hicimos públicos hace 18 días. Sánchez necesitó 20 días y durante esos 20 días lo que hizo fue recaudar. Porque lo cierto es que mientras los precios del carburante se disparaban, Sánchez recaudaba en todas las gasolineras de España unas cifras, bueno, pues... Entiendo que desde el sábado ya recauda un poco menos. Un poco menos. Vamos a hablar de política autonómica porque la noticia de esta misma tarde es la convocatoria oficial en Andalucía de las elecciones. Lo ha convocado Juanma Moreno en un consejo de gobierno. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente andaluz. He transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. Nuestra comunidad necesita llegar al verano con un horizonte político despejado. Estoy convencido de que ese instinto colectivo dará como resultado la mejor elección posible el 17 de mayo. Señor Tellado, es idónea también políticamente. ¿Por qué se hace, por qué se convoca hoy? ¿Por qué esa fecha en concreto? Yo no sé si algo tiene que ver la crisis en la que está ahora mismo sumida Vox por los purgados, etcétera, o no tiene nada que ver. Hombre, absolutamente no. Es evidente que la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva del presidente de la Junta que adopta pensando en el interés general y en lo mejor para Andalucía, ¿no? Y ellos han estimado que la fecha correcta es el 17 de mayo, como decía ahí, para facilitar la participación y por lo tanto yo creo que es lo correcto, ¿no? Y estoy seguro que no influyen más cuestiones más que defender el interés general, que haya un gobierno a la vuelta del verano en condiciones de trabajar ya en la aprobación de los presupuestos de Andalucía para el próximo año y por lo tanto creo que está dentro de la normalidad. Es un adelanto técnico, la legislatura finalizaría en el mes de junio, se adelanta 15 días para facilitar la participación. Todos sabemos las temperaturas que alcanza Andalucía según va avanzando el verano y por lo tanto creo que eso es lo que se persigue, ¿no? Bueno, pasado mañana se reúne Mañueco con Vox. ¿Se van a negociar los tres gobiernos, Extremadura, Aragón, Castilla y León, de forma conjunta entre Feijóo y Abascal? ¿O van a tener autonomía como siempre han tenido los varones candidatos del PP y ganadores en este caso? Mire, hay 3 negociaciones en marcha, lideradas en cada territorio por el presidente autonómico del Partido Popular, es decir, Jorge Azcón en Aragón, María Guardiola en Extremadura y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, como no podía ser de otra forma. Y lo que hemos acordado con nuestros presidentes autonómicos es que la Dirección Nacional esté presente en todas esas negociaciones con 2 objetivos. La primera, que las negociaciones, las conversaciones y los pactos que salgan de ellas sean homogéneos y, en segundo lugar, garantizar la proporcionalidad de los acuerdos a los que se llegue, ¿no? Pero cada territorio es diferente, señor Y cada Tellado. territorio es diferente y en las cuestiones de Castilla y León quien tomará las decisiones, como no podía ser de otra forma, es Alfonso Fernández Mañueco. Pero Vox también quiere hablar de cuestiones que afectan a lo nacional. Y por lo tanto, si es razonable que por parte de Vox esté la dirección nacional de su partido, es razonable también que la dirección nacional del PP también esté presente, ¿no? Y si es necesario para investir a Mañueco, a Guardiola y a Azcón y formar gobierno, ¿está dispuesto el Partido Popular a asumir ciertos postulados, vamos a decir, radicales o que el Partido Popular nunca incluiría en sus programas electorales? Lo vimos en Castilla y León, latido fetal, derogar la ley de memoria democrática, que no se cree una nueva ley de violencia de género, el PIN parental, o de alguna forma hay que negociar esta vez sobre el programa del PP. Mire, yo creo que lo pusimos de manifiesto en su momento, ¿no? Aprobamos un texto en el Partido Popular, un documento marco que debe regir todas las negociaciones de cualquier gobierno, en el caso de estos 3, pero también de cualquier otro, porque hay comunidades donde gobernamos, bueno, pues con el Partido Regionalista en Cantabria o con Coalición Canaria en las Islas Canarias y, por lo tanto, ese documento marco de negociación del partido establece las posiciones comunes de un partido nacional que tiene peculiaridades en el territorio, evidentemente, porque España es plural y diversa, pero en cualquier caso es un documento que establece las líneas rojas de lo que defiende el Partido Popular. Y yo creo que a partir de ahí nosotros tenemos que asumir el mandato de los ciudadanos en las urnas. En Extremadura hay un 60% de extremeños
que votaron para que Partido Popular y Vox se pongan de acuerdo. ¿En qué? En un gobierno liderado por el Partido Popular y un gobierno apoyado por la tercera fuerza política, que es Vox. Y lo mismo ha ocurrido en Castilla y León, donde hemos sido la primera fuerza política y obtuvimos el 35% del voto, y Vox, como tercera fuerza política, obtuvo el 18,5% del voto. Y por lo tanto tenemos que asumir el mandato de los ciudadanos, que dicen pónganse de acuerdo y denle a esta tierra un gobierno estable, un gobierno que tenga una hoja de ruta y garanticen la estabilidad durante los 4 años. ¿Usted cree, y le pregunto su opinión casi personal, secretario general del partido, me va a hablar como partido, pero también como Miguel Tellado, ¿cree que Vox quiere entrar en los gobiernos? Yo entiendo que Vox, hay un momento donde planteó que no, después planteó que sí, hay un momento donde estuvo en los gobiernos y luego se fue de los gobiernos, y ahora parece ser que Vox quiere estar en los gobiernos. Y por lo tanto nosotros, asumiendo el resultado de las urnas, que al final es lo que vale, el ciudadano es el que manda, y asumiendo el 35% que cosechamos en Castilla y León y el 18% de Vox, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Nadie entendería que no lo hiciésemos. Nosotros tenemos la obligación como primera fuerza política, como ganadores de las elecciones, y Vox como tercera fuerza política. Yo creo que va a haber acuerdos. En el caso de la presidencia de las Cortes de Castilla y León, el propio presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que quiere que sea para el Partido Popular. Vox la reclamará. Yo no sé si Génova es la que decide estos casos y, en cualquier caso, ¿qué aconsejaría al señor Mañueco, viendo que en Aragón y en Extremadura es del Partido Popular? Yo insisto, las negociaciones las lideran nuestros presidentes autonómicos y la Dirección Nacional está presente en las conversaciones para garantizar la homogeneidad y la proporcionalidad de dichos acuerdos. Y, por lo tanto, creo que es una decisión que le corresponde al presidente Mañueco. Mañueco y Feijóo coinciden en que con el Partido Socialista se puede dialogar, pero no se puede llegar a ningún pacto relacionado con la gobernabilidad. Yo no sé, señor Tellado, si en un momento tan delicado ahora mismo para Vox, con esa crisis internas, con esos purgados donde cada día las denuncias van a más y son casi peores, de alguna forma se han replanteado en algún momento abrir esa vía de posible negociación con la segunda fuerza más votada, que es el Partido Socialista. Mira, el Partido Socialista ya no existe. Hoy queda el sanchismo. Hoy Sánchez es lo que queda del Partido Socialista, y todo el que discrepaba lo han purgado y lo han hecho desaparecer. Y con este Partido Socialista uno no puede ir ni a tomar un café, porque probablemente... El que purga es Vox ahora. Sí, no, y el Partido Socialista. Usted analice cualquier territorio y vea cómo todos los que han discrepado en algún momento con Pedro Sánchez han sido laminados y han sido fulminados, ¿no? Dicho esto, yo creo que no hay un Partido Socialista que defienda el interés general. Hay un Partido Socialista que se ha convertido en una organización criminal, acorralado por casos de corrupción que atraviesan al Partido Socialista de norte a sur y de este a oeste, y nosotros con este Partido Socialista, en el que tenemos cero confianza, no tenemos nada con qué pactar. Ha dicho una organización criminal. Sí, sí. El Partido Socialista se ha convertido, digo, porque son palabras mayores. Sí, en una organización criminal donde la corrupción acorrala a miembros muy destacados del partido y del gobierno. Oiga, es que se investiga a los 2 secretarios de organización que ha tenido Pedro Sánchez en estos 8 años. Eso es muy gordo, ¿eh? Sí. Bueno, una organización delictiva que, pues todo parece indicar que está acorralada por la financiación ilegal. Y no estamos hablando de casos de hace 10 años, 20 años o 30 años. Estamos hablando de ahora, de en estos momentos, de lo que está sucediendo ahora en el Partido Socialista, ¿no? No estamos hablando de casos de hace no sé cuánto, no, de ahora, casos de corrupción que desde luego convierten al Partido Socialista en un activo tóxico de la política española. Yo creo que el Partido Socialista pues podrá regenerarse, pero será cuando Pedro Sánchez ya no sea el secretario general de esta organización política, ¿no? Y por lo tanto, con el Partido Socialista ni a la esquina. No tenemos nada que dialogar, nada que negociar, nada que pactar. Vox es un partido que comparte con el Partido Popular un espectro ideológico, el centro-derecha, y desde luego hay muchos temas en los que estamos de acuerdo. El PP tiene muchos más puntos de coincidencia con Vox
que sin duda con el Partido Socialista. Eso no quiere decir que pensemos lo mismo sobre todas las cuestiones. Y ahora lo que toca es llegar a acuerdos de gobierno sin que el PP renuncie a lo que es y sin que Vox le imponga al PP lo que tiene que pensar. Somos la fuerza mayoritaria en todos los parlamentos autonómicos en los que se ha celebrado elecciones y creo que tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos en todo aquello que nos une. Publicaba hoy el diario El Mundo que Feijóo ha pedido a la dirección del PP rebajar las críticas a Abascal. Ya sabe que el señor Abascal les acusa a ustedes de teledirigir a los purgados y esta crisis en la que están envuelta. ¿Debe moderar el tono el Partido Popular estos días precisamente porque se empieza a negociar y ya se está negociando en estas 3 comunidades autónomas? Mire, yo respeto profundamente a Vox y respeto profundamente a los votantes de Vox. Y, por lo tanto, a mí no me toca entrometerme en las cuestiones internas de Vox, que son, como digo, internas y de Vox. Y, por lo tanto, que nadie busque en otras fuerzas políticas explicaciones a lo que ocurre en Vox, porque, desde luego, en el PP no las van a encontrar. Dicho esto, yo creo que por responsabilidad política, con la gente que deposita su confianza en nosotros cada vez que se colocan urnas, yo creo que tenemos que generar el clima que facilite la capacidad de llegar a acuerdos. Y, desde luego, nuestra voluntad de llegar a acuerdos es total. Y la hemos expresado al día siguiente de la celebración de las elecciones en Extremadura, lo expresamos al día siguiente de las elecciones en Aragón y lo hemos vuelto a ratificar al día siguiente de las elecciones en Castilla y León. En campaña se dicen muchas cosas y es normal que el clima electoral lleve a determinadas polémicas. La realidad es que nosotros no podemos fallarle a la gente que espera que PP y Vox se pongan de acuerdo. ¿Y por qué? Pues porque está en juego el futuro de España. Hay mucha gente mirando a ver si el Partido Popular y Vox somos capaces de entendernos para gobernar en estas comunidades, porque ven en nosotros la solución a lo que está ocurriendo en España. Somos la alternativa a Pedro Sánchez. La alternativa a Pedro Sánchez es un gobierno liderado por el PP, por Alberto Núñez Feijóo, y apoyado por Vox. Esa es la alternativa para echar a Sánchez si uno tiene en cuenta la aritmética electoral que está saliendo de cada territorio. O sea, que se ha apoyado, por el Partido Popular, lo que no sabemos. Si quieren entrar en el gobierno, si quieren hacer con apoyos puntuales desde yo creo fuera. que tenemos Mañueco dice claramente estos días que él prefiere un gobierno solitario. Bueno, es que desde luego los gobiernos monocolor han garantizado siempre mayor estabilidad. En España siempre han sido gobiernos monocolor en nuestro país, salvo los 2 de Pedro Sánchez, el primero con Podemos y el segundo con Sumar. Y la demostración de que un gobierno monocolor es mejor que un gobierno de coalición lo hemos visto el pasado viernes, cuando 5 ministros desafían a Pedro Sánchez y le retrasan la celebración de un Consejo de Ministros durante 1 hora. El Sánchez, que es tan valiente enfrentándose como un superhéroe a Trump o a Milei, al final le ha doblado el pulso Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz. No me dirá que no es para un cómic. Vamos ya con la ronda de preguntas, que también quiero que le formulen cuestiones nuestros invitados. Carmelo. ¿Qué tal, señor? Nos ha saludado Carmelo Encinas, Elena Salamanca, Juan Fernando. Hola, ¿qué tal? Nos veía directamente al señor Tellado, perdonad. Nos dábamos por saludados. Buenas noches, señor Tellado. Muy buenas noches. Bueno, seguirá usted seguramente atento, como todos, al curso de la guerra y las repercusiones que está teniendo pues, en todos los frentes, ¿no? El más importante, el económico. Yo le quería preguntar, bueno, me gustaría que nos aclarara, a ser posible taxativamente, si aprueban o no su partido el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y, bueno, si de alguna manera, a la vista de los acontecimientos, consideran que eso fue un acierto o ha sido un error. ¿Cuál es la posición clara del Partido Popular sobre...? Bueno, yo creo que la posición del Partido Popular la hemos expresado de forma reiterada. España tiene que estar en la Unión Europea y tiene que estar en la OTAN. Y esos son nuestros referentes. Y por lo tanto, cualquier posición que nos aleje de la posición común de los países de nuestro entorno, creo que es un error. Taxativamente es un error. A mí, que al presidente del Gobierno de España, que al presidente de nuestro país, le felicite Irán, un régimen como el de Irán, creo que pone a nuestro país en el lado equivocado de la historia. Y creo que se equivoca Pedro Sánchez
cuando quiere salvar su imagen nacional situándose contra Donald Trump como el líder de... Pero déjeme que le diga que esa no era mi pregunta. Sí, yo entiendo su pregunta. Mi pregunta es, ¿ustedes aprueban el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán? ¿Lo aprueban? ¿Consideran que ha sido un acierto o que es un error? ¿O si es un error? Mira, No la posición de Sánchez, que ya la conocemos todos, y su opinión sobre la posición de Sánchez, sino si el Partido Popular le pareció bien que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán de la forma que lo hicieron y si le parecieron un acierto o un error los resultados. Irán es un régimen totalitario. Claro, sí, pero frente a eso se puede ignorarlo y mirar para otro lado o reconocer que ahí se vulneraban los derechos humanos de una forma sangrante y que Estados Unidos decide actuar. Y tú en ese contexto tienes que decidir en qué lado quieres estar. Y yo creo que mi país debe estar al lado de Estados Unidos y en el seno de la OTAN. ¿Cree usted? Y que cualquier Carmelo, es una pregunta por tertuliano. Simplemente me gustaría pero que me muy breve, respondiera la porque es que se nos va el tiempo. No, he contestado. ¿Usted cree que la oposición iraní ha salido fortalecida después de este ataque? Yo creo que se abre un escenario donde Irán debe caminar hacia una transición democrática. Eso lo queremos todos. Bueno, todos, pero lo cierto es que el régimen de los talibanes, a quien ha aplaudido es a Pedro Sánchez. También España. Juan Fernández Miranda. Señor Tellado, buenas noches. Muy buenas noches. Yo me voy a venir a Andalucía, aquí a España, un poco más cerca. Porque el adelanto de las elecciones, adelanto técnico, pero por delante de lo previsto, estábamos todos hablando, incluso Juanma Moreno, de a partir del 31 de mayo, tiene repercusiones a nivel nacional, tiene repercusiones sobre el Gobierno, y me gustaría que usted me dijera cuál es su valoración, porque la ministra de Hacienda será previsiblemente la candidata, por lo tanto es la garantía de que no va a haber presentación de presupuestos generales del Estado. Y luego también tiene repercusiones sobre el Partido Popular, porque vamos a entrar pronto en campaña y todavía seguimos en negociaciones con Vox en todos estos sitios, como bien hemos comentado en la entrevista. ¿Cree que puede algún tipo de retraso en las negociaciones en Castilla y León, en Aragón y en Extremadura acabar volviéndose en contra del PP en Andalucía? Bueno, yo creo que, puestos a vaticinar, creo que la señora Montero va a cosechar el peor resultado del Partido Socialista en Andalucía. Ella misma lo sabe, bastaba verle la cara en el pleno de la semana pasada y este miércoles tendremos la ocasión de ver su despedida, ¿no? Si algo hemos visto a lo largo de los últimos procesos electorales autonómicos es que los candidatos, cuanto más sanchistas, peor, más profundo es el varapalo electoral que reciben. Y creo que es lo que va a suceder aquí. La señora Montero deja al Gobierno de España con una hoja de servicios francamente lamentable. Ha demostrado ser una auténtica incompetente. La realidad es que en 8 años de gobierno solo ha habido 3 presupuestos generales y todos ellos en la legislatura anterior. En esta legislatura que comenzó en julio de 2023, desde julio de 2023 hasta hoy, no es que no se hayan aprobado unos solos presupuestos, es que ni siquiera los ha presentado, vulnerando un mandato constitucional previsto, y por lo tanto creo que la hoja de servicios es eso. Más allá de que la señora Montero ha estado muy cerca de todos los casos de corrupción que salpican a este gobierno. Unos como ministra de Hacienda y otros como número 3 del Partido Socialista Obrero Español. Y por lo tanto es una candidata que lleva y le acompaña una mochila con las sombras de duda de todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez. ¿Cuándo tiene que presentar la candidatura? ¿Cuándo tiene que dejar el escaño? Pues mañana el boletín oficial de la Junta de Andalucía publicará el decreto de convocatoria y creo que a partir de ahí son 10 días para la formalización de candidaturas. Y creo que es ese momento en el que María Jesús Montero deberá oficializar su renuncia como vicepresidenta del Gobierno de España, aunque todo parece indicar que va a conservar el escaño en el Congreso de los Diputados, prueba de que muy segura de un resultado electoral digno no está. ¿Y va a perjudicar, como dice Juan Fernández Miranda, a las negociaciones en Castilla y León, por ejemplo? Vamos a ver, yo creo que las conversaciones no se deben ver alteradas. Los extremeños votaron un 21 de diciembre y estamos a un 23 de marzo. Creo que ha llegado el momento de resolver esta cuestión cuanto antes y darle gobiernos tanto a Extremadura, a Aragón como a Castilla y León. Y creo que el tiempo para hacerlo es este. ¿Usted es optimista en los 3 casos? Yo soy optimista.
Creo que si somos capaces de anteponer el interés general, la defensa de darle a estas comunidades gobiernos estables, nos vamos a poner de acuerdo con facilidad. Y creo que es un ejercicio de responsabilidad que tanto el Partido Popular como Vox tenemos que hacer. Elena. Hay mucha gente ahí fuera mirándonos y tenemos que estar a la altura. Sin duda. Señor Tellado, me gustaría continuar un poco en la línea de Juan, de los territorios, ¿no?, de esos gobiernos, que creo que es lo que más prisa le puede correr al Partido Popular, conformar gobiernos y empezar y continuar gobernando en esas comunidades autónomas. Como usted bien dice, hace 3 meses de las elecciones en Extremadura. Usted es el secretario general, entiendo que está muy encima de esas negociaciones. Sí me gustaría tantear, saber cuál de las 3 comunidades autónomas está más avanzada. La señora Guardiola con Extremadura hace 3 meses, que reitero que fueron las elecciones, Aragón con Azcón, y hace poco más de una semana que fueron las de Castilla y León. Tal vez estas últimas estén más claras. Sí que me gustaría tantear cada territorio en qué punto está, o si se valora un momento justo para aprobar. Les decía que estaba muy cerca, pero hay unas elecciones en Andalucía en un mes. Bueno, en las conversaciones que hemos mantenido, ¿no?, con Vox, acordamos pues cierta discreción sobre las conversaciones para facilitar los acuerdos, ¿no? Y por lo tanto, intentando preservar esa discreción pactada con la necesidad de dar respuesta a algo que es evidente que preocupa a todo el mundo, yo quiero decir que evidentemente Extremadura está muy avanzado y Aragón se podrían culminar pronto. Es verdad que Castilla y León, Antes de las elecciones de Andalucía se podría conocer. Es verdad que Castilla y León, las elecciones fueron hace una semana y por lo tanto está la cosa todavía muy reciente, ¿no? Pero en el caso de Extremadura, que María Guardiola se sometió a su primera sesión de investidura el 3 de marzo y se votó el 3 y el 5, una semana antes el acuerdo estaba muy ultimado. Y por lo tanto, yo creo que si se retoman las conversaciones cuanto antes... O sea, podría ser incluso esta semana. Podría ser muy rápido. No, yo creo que no es bueno que nos marquemos un horizonte temporal. Algo se ha publicado en estas últimas horas. Sí, pero yo creo que no es bueno que marquemos un horizonte temporal que se acabe convirtiendo en un elemento de presión para las personas que se sientan o nos sentamos en las mesas de negociación, ¿no? Desde luego, por parte del PP, la mano está tendida. Queremos llegar a acuerdos, queremos resolver esta cuestión cuanto antes y que haya gobiernos que se pongan de inmediato manos a la obra. Pues el 17 de mayo votan en Andalucía. Otra vez, señor Tellado, comicios, otra vez campaña. En Andalucía porque tocan, cada 4 años. Sí, nadie lo discute. Pero llevamos una buena racha, encadenando una con otra. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos analizando con mis 3 periodistas, con los 3 contertulios, la actualidad del día. Enseguida volvemos. Bueno, pues seguimos en Cuestión de Prioridades con Carmelo Encinas, Elena Salamanca y Juan Fernández Miranda. Como saben, el miércoles pasado mañana será el primer encuentro oficial tras las elecciones del 15 de marzo entre el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Vox, Carlos Pollán. Ambos tienen ya configurados sus equipos de negociación y el candidato del PP insiste estos días en que quiere gobernar en solitario con apoyos puntuales de Vox y también la presidencia de las Cortes Autonómicas. Laura Zembranos, buenas noches. ¿Con qué disposición va Vox a este primer encuentro? Buenas noches, José Luis. Pues en Vox saben que son claves para un gobierno en Castilla y León, que el PP les necesita para lograr esa mayoría absoluta, y hoy su candidato se lo ha recordado a Mañueco, ya que a su juicio vende una realidad ficticia, porque todo esto, incluida la presidencia de las Cortes, tendrá que ser negociado entre ambas partes y ahí veremos quién finalmente la preside. La realidad es la que han marcado las urnas, no la realidad ficticia que yo creo que el señor Mañueco está queriendo vender a la gente. Quiere gobernar en solitario, quiere presidir las Cortes, quiere gobernar con su programa, y creo que los resultados y los datos del 15 de marzo dan una realidad distinta. De hecho, por eso entiendo que me ha convocado el miércoles que viene. Si sus datos son tan buenos y su crecimiento es tan bueno, pues se puede presentar el 14 de abril a la convocatoria del Pleno de las Cortes y presidir las Cortes si tiene esa mayoría que en realidad no tiene.
Vox intenta mostrarse fuerte como partido de cara a las negociaciones, pero a la vez continúan las disputas internas. Ortega Smith se niega a abandonar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid y un día más arremete contra Vox. O sea, el mismo que te expulsa es el que luego decide resolver los recursos. Es decir, dejando bien claro que internamente no existe la menor de las imparcialidades. Teniendo en cuenta que ellos se lo comen, ellos se lo guisan y ellos lo deciden todo, sí. Y lo voy a hacer porque creo que es lo legítimo, que es lo que votaron los madrileños. Y además porque no existe ninguna causa para que yo deje de ser portavoz, porque he cumplido con mi trabajo. Por cierto, que Espinosa de los Monteros está muy contento, lo ha publicado esta tarde en las redes sociales, porque ya hay 2.000 personas que han suscrito, han firmado ese manifiesto para convocar un congreso extraordinario que debata ese reposicionamiento político de Vox y que también ponga en duda o cuestione esa organización interna. Entendemos que ahí lo que están buscando también es, de alguna forma, liderazgo de Santiago Abascal. Juan, ¿crees que las negociaciones que estamos viendo, que hemos analizado antes con el señor Tellado en Aragón, en Extremadura, en Castilla y León, y esta crisis de Vox puede debilitar precisamente el posicionamiento del partido de Santiago Abascal a la hora de sentarse a negociar? Yo, por la información que tengo y lo que hemos escuchado al señor Tellado en esta entrevista, que ha estado bastante bien, por cierto, ha contado cosas, creo que es cuestión de días. Creo que Extremadura está a puntito, Aragón va bien y Castilla y León el resultado es muy claro también. Y creo que el hecho de que Juanma Moreno adelante las elecciones, por eso le preguntaba al señor Tellado yo antes si teme que un nuevo lío entre PP y Vox en alguna comunidad autónoma acabe dando gasolina al Partido Socialista para que utilice el fantasma de Vox contra Juanma Moreno. Todo apunta a que va todo bien. La información que tenemos los periodistas, lo que cuentan por detrás, y luego escuchándoles yo les veo muy tranquilos. Y aparte es que no se pueden permitir ni el PP ni sobre todo Vox seguir en este juego absurdo cuando consiguen los porcentajes de voto que consiguen. O sea, que los purgados de Vox, que tanto están haciendo estos días... Yo creo que a Vox le perjudican dos cosas, tres cosas si quieres, pero sobre todo dos. La primera, el bloqueo. El bloqueo se ha percibido por la ciudadanía en este último tramo, básicamente en la precampaña y campaña de Castilla y León, que es Vox el partido que bloquea, porque el PP hizo un movimiento táctico, lo hizo Feijóo y le costó un poquito hacerlo, pero lo hizo, que es presentar un documento de negociación, es decir, colocar al señor Dirección Nacional en las mesas, es decir, el señor Tellado, buscar algún tipo de armonía, vigilar desde arriba. Y luego los escándalos internos, muy en particular el de Ortega Smith, porque Ortega Smith es un personaje conocido a nivel nacional, es fundador de Vox, muy amigo de Abascal, y luego es la gota que colma el vaso. Se añade Antelo, el de Murcia, un poquito, se añade Gallardo aquí en Castilla y León, que también es bastante conocido por su etapa como vicepresidente, se añade, por supuesto, Iván Espinosa de los Monteros. De repente Vox tiene esos dos problemas y se ha notado en las elecciones de Castilla y León. El resultado no es malo, faltaría más, han subido y tienen un 18% de voto, no es desdeñable, pero no ha cubierto expectativas y la política es eso. Elena. Yo sí creo que van a jugar un poco a los distintos territorios, ¿no? No tiene nada que ver Extremadura con la presidenta que Aragón con Azcón, incluso Castilla y León con Mañueco y el que ha sido hasta ahora presidente de las Cortes, ¿no? Es un candidato que tenía un perfil mucho más institucional, ¿no? Dentro de Vox, pero bueno, es un candidato que tal vez parece que una negociación es mucho más fácil, pero como decía Juan, ¿no? Entraron en los gobiernos y se salieron. Creo que ese relato lo tiene muy difícil Vox para ahora decidir, tanto si entran otra vez en los gobiernos, ustedes qué van a hacer. A la menor de cambio, cuando hagan los cálculos a nivel nacional, se van a volver a marchar dejando al Partido Popular solo, entre comillas, que en el fondo prefieren gobernar en solitario. Pero bueno, van a salir de los gobiernos. ¿Qué van a hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso sí les puede penalizar y yo creo que ahora están en un momento muy complicado, tanto si entran como si no entran, porque si no entran, ¿ustedes para qué están? ¿A qué han venido, no? ¿Y tú crees que quieren entrar en los gobiernos en estos momentos? Yo creo que más que quieren, tienen que valorarlo. Les ha penalizado el romper esos gobiernos y el estar bloqueando estos gobiernos, porque vuelvo a lo mismo. La pregunta del ciudadano es: ¿usted a qué ha venido y para qué está aquí? ¿Para qué le estamos votando? Oye, en un gran número de votantes, ¿no? Es tercera fuerza a nivel nacional y en las autonomías. Por lo tanto, yo creo que sí que necesitan hacer esa crítica, ¿no? Aunque aquí está claro que es un partido en el que quien decide todo,
quien manda todo y quien ordena todo es Santiago Abascal, igual que rompió los gobiernos, los rompió él, teniendo claro y en cuenta que no se querían ir, no se quería ir el vicepresidente de Castilla y León, no se quería ir, incluso no se fue el consejero de Cultura que venía de la parte de Vox, aunque un poco independiente, pero bueno, no se marchó. En los territorios no se querían ir. Ninguno y fue Abascal el que decidió, esto se rompe por beneficio propio del partido. Creo que tienen que calcular muy bien qué hacen con estas negociaciones. Un cálculo difícil en cualquier caso, Carmelo. Vamos a ver, esa tiranía interna de Vox en la figura de Abascal, cesarismo, digamos, rampante, sin lugar a duda, hasta ahora le ha ido bien con su electorado. Y el electorado, que es un electorado muy fiel, muy fans, por ser suaves, pues bueno, escuchaba todos estos pequeños escándalos relacionados con el disenso, la fundación, esas cuentas opacas, el tema de la revuelta esta y los chanchullos estos que había, en fin, todo eso, bueno, pues les sonaba como, bueno, esto debe ser algo que son cosas que le están acusando porque les tienen manía, ¿no?, su electorado. Pero lo último ya es más serio. Lo que está saliendo ya, lo que se está conociendo, lo que están denunciando, y que no lo denuncia cualquiera. ¿A qué te refieres, Carmelo? Bueno, pues me refiero pues todo lo que ha salido en relación con el universo Ariza, que se ha apoderado prácticamente de Vox, y cómo se está enriqueciendo el universo Ariza, Kiko Méndez Monasterio, el tema de la mujer de Abascal, que le están pagando un sueldo de una empresa que está vinculada a Vox, o sea, en fin, asuntos que están saliendo ya y que está denunciando gente que estaba dentro. Está denunciándolo Gallardo, está denunciándolo el propio Ortega Smith, que dice esto. Bueno, pero también hay una cosa, Carmelo, denunciándolo públicamente. Claro, aquí nadie ha ido a la fiscalía, nadie ha presentado una querella. Claro, nada está judicializado. Todo esto es como la lluvia. Si es fina, pues va empapando, pero no te moja, pero llega un momento que cuando empieza a haber chaparrones, entonces ya son chaparrones. Entonces yo tengo la impresión de que se ha desatado una tormenta encima de Vox, porque, claro, ten en cuenta que ha echado prácticamente a todos los que estaban al principio con ellos. Y se ha apoderado de ello un núcleo en el que está esta gente que os he dicho, el hijo de Ariza, Gabriel Ariza, Kiko Méndez Monasterio. Gente desconocida para los que no están viendo. Esto es importante. Sí, pero vamos, esto es tan importante como que Kiko Méndez Monasterio está cobrando 26.000 eurazos todos los meses. Como público el Confidencial. Como asesor. 26.000. ¿De dónde viene ese dinero? Dinero de, evidentemente, la procedencia es pública, porque por las cuotas de militantes sacan una birria de dinero. La pasta viene de pasta del dinero público, no que recibe Vox. Y entonces, todo eso, yo creo que ya sí que están empezando a haber chaparrones que a lo mejor su electorado dice, oye, a ver si estos van a ser unos chorizos. Por eso yo hablaba de esa posición de fuerza del Partido Popular en estas negociaciones. El Partido Popular tiene fuerza, sobre todo, primero porque es el partido que ha ganado. En Extremadura consiguió un 43%. Pero lo decía antes, la política es también las expectativas. Y al final el resultado, que es claro, es el de Mañueco, porque Mañueco subió más que Vox. Y eso es un dato que es evidente, ¿no?, y que es muy importante. Y Vox aquí le ha visto las orejas al lobo. No solo están saliendo escándalos que son chaparrones, es que lo están diciendo las personas que estaban dentro. Claro, dentro. No es que Ortega Smith se vaya diciendo a Abascal éramos amigos. Es que sale acusando. Claro. Sale acusando Gallardo. Y luego los medios estamos publicando. Kiko Méndez Monasterio y Ariza son dos personas que no se presentan a las elecciones, pero mandan en Vox. Son los asesores de Abascal. Pero es que mandan mucho. Claro. Todos los líderes políticos tienen asesores áulicos. Siempre se ha hablado del fontanero, el asesor áulico, pero es que mandan mucho. Y hasta hace muy poco no se podía hablar de este tema. En Vox se ponían de uñas si hablabas de ellos. Sí. Eran como dos personas que no se podía... Pues mira, ya están en el ruedo. Oye, si tú mandas en un partido político, aunque no te presentes, o precisamente si mandas y no te presentas, también tienes que estar sometido al escrutinio de la opinión pública. Y luego, déjame decir una cosa, ya que estamos en Castilla y León. En Vox hay muchos Vox. No todos los candidatos de Vox son como Carlos Pollán, que es un señor institucional, que ha sabido presidir las Cortes de Castilla y León sin mayores problemas, es decir, con un sentido de lo institucional. Es que ha habido personajes, y eso se ve muy bien desde Madrid, cuando ves los distintos gobiernos autonómicos donde había acuerdo, los distintos presidentes autonómicos de Cortes autonómicas en otros lugares, y no todo es así, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que en Castilla y León
hay una posibilidad de búsqueda de acuerdos, también por el talante del propio presidente Mañueco, que es un hombre pausado. Yo creo que eso aquí hace las cosas. Puede ser una legislatura más tranquila bueno, todo apunta que por lo menos... en los dos primeros años de la pasada, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque Gallardo, que ahora parece otra persona, pero cuando era vicepresidente, bueno, estaba permanentemente dando titulares y generando incendios. Y yo creo que aquí es clave que Alfonso Fernández Mañueco convoca elecciones cuando le toca a los 4 años. Por lo tanto, todo el mundo entiende que hay que ir a unas elecciones, los primeros los votantes, y creo que bueno, eso también se ha visto reflejado en el resultado. Tanto en Extremadura como en Aragón se ha querido vender que no había aprobación de presupuestos. Esa ya era una pelea entre PP y Vox. Usted no los ha presentado, yo no se los apruebo. Eso ha sido diferente y eso ha contaminado mucho. Elena, ha habido hartazgo precisamente por ese adelanto electoral de Yo sí entiendo que la gente en general, ya no en general está harta de votar. Antes eran 4 años y se votaba a los 4 años, pero es que ahora cada 2 años, cada año y medio, fíjate, Extremadura adelanta elecciones, pero es que le toca en año y medio volver a votar, aunque haya adelantado. Claro. O sea, la gente está harta de votar, la gente quiere que se pongan a gobernar, que es lo que necesitamos. Hay un aspecto importante. Y en Castilla y León ha sido a los 4 años, como toca, y oye, cada uno con su electorado y con su... Entonces yo creo que eso es importante también a la hora de negociar y de hacer un gobierno. Y con una campaña que yo siempre lo digo, que creo que ha sido ejemplar por parte de casi todos los candidatos. Se ha hablado del territorio, la tierra no se ha polarizado. La tierra pide bueno, pero no siempre pasa eso. Oye, y no deja de ser peculiar que haya subido el PP, haya subido Vox y haya subido el PSOE. Es que han subido los tres. Y los tres candidatos pues han sabido llevar la campaña por lo que interesa aquí, porque esa es la cuestión. Mientras que en Aragón, el señor Azcón, que yo creo que era el que inicialmente se presentaba con mejores expectativas, empezó a hablar de sanchismo, porque tenía a Pilar Alegría enfrente, tenía un sentido, pero la gente no... Y luego una cosa más, perdona Carmelo, una cosa más. Los adelantos electorales no gustan. Los carga el diablo, ¿no? Los carga el diablo. Y en Castilla y León se agotó la legislatura y en Andalucía también. Bueno, teóricamente yo creo que de los 3 escenarios que hay ahora mismo, quizá Castilla y León sea el más fácil a la hora de llegar a un acuerdo, aunque no olvidéis que todo se decide en la dirección de Vox en Madrid. Todo se decide en la dirección de Vox de Madrid. Eso siempre ha sido así, eso no ha cambiado. Esto es así, o sea, que el respeto a la comunidad autónoma y a sus representantes, cero. Esto es Vox en estado puro. Entonces, yo creo que dentro de los 3 quizás sea el más fácil. De todas formas, es que Vox, no hay que olvidar que, porque tú preguntas, ¿crees que van a entrar en el gobierno o no van a entrar en el gobierno? Por ellos no entrarían en el gobierno, porque ese no es su objetivo. Su objetivo es, digamos, comerse al Partido Popular. Ningún otro. Comerse al Partido Popular a nivel nacional. Y ese es un objetivo a medio o largo plazo. Lo que pasa es que, claro, se le está criticando mucho, tú lo decías, se le está criticando mucho, ¿qué es esto de comparecer en las elecciones? ¿Para qué? ¿Para no entrar en el gobierno? Para bloquear. Entonces ya se le está criticando tanto que yo creo que se está viendo en la necesidad de entrar en los gobiernos, porque acordaros que ya entraron en los gobiernos, que estuvieron y ya han estado en los gobiernos, pero se salieron por una estrategia electoral por una estrategia que además las cosas como son, le funcionó porque no te desgastas y es como ellos quieren representar la antipolítica. O sea, la política ahora tiene poco prestigio, porque todo esto de la polarización y esto de que se digan cosas tan duras como ha dicho hoy aquí el señor Tellado, que ha llamado organización criminal al Partido Socialista, a mí esto me parece durísimo, este lenguaje, a mí me parece, sinceramente, en política me parece inadmisible que diga esto de cualquier partido. Tú puedes ponerle cara y ojos a la corrupción, pero una organización incompleta a mí me parece inadmisible. Ese lenguaje a la gente no le gusta. Creen ellos que les gusta, pero no les gusta, por una parte y por otra. Entonces, ¿qué ha hecho Vox? Vox ha querido ser, digamos, el antipartido, como si ellos no estuvieran en el sistema. Y eso, unido a que no han querido gobernar precisamente por eso, pues les ha venido bien. Pero eso no se puede mantener siempre, sobre todo si tú estás bloqueando la posibilidad de montar gobiernos. O sea, te presentas a unas elecciones, ¿para qué? ¿Para estorbar? Sí, o sea, es que hay una contradicción. Si tú tienes ya el 18% de los votos, pues tendrás que hacer algo con ellos, ¿no? Más que bloquear. Y parece evidente que la salida natural a esos votos es llegar a un acuerdo con la fuerza más votada, que es el partido que tienes a tu izquierda, que es el Partido Popular. Pero claro, ahí llega la contradicción, que es el PP al que tú asemejas con el PSOE, el PP-PSOE, es el partido con el que vas a pactar, eso te rompe el discurso a nivel nacional. Y el problema que tiene Vox en este momento es que tiene que
gestionar lo que es sentarse a comer en la mesa de los mayores, pero a la vez asumir los costes. Bueno, pero seguramente los tres coincidiréis conmigo que hemos visto a Miguel Tellado muy suave con Vox. No, por supuesto. Hombre, ha bajado el tono el PP, que da gusto. Le respeta mucho, con todo lo que tiene encima de la Vox, está como para respetar, pero bueno, él le respeta mucho. Estrategias claro. de partido. Vamos a cambiar de asunto, vamos con la guerra en Oriente Medio, que sigue dando bandazos imprevisibles. Donald Trump ha frenado hoy el ultimátum a Irán de atacar sus principales centrales eléctricas si no abría esta medianoche el estrecho de Hormuz, y de repente lo ha pospuesto 5 días más. Dice que está negociando con Irán y que las conversaciones son productivas, pero el régimen de los ayatolás niega estos contactos. Bueno, todo esto ha provocado un enloquecimiento de los mercados que nadie es capaz de controlar. Y mientras, aquí en España, el debate político se centra en el paquete de medidas aprobado el viernes por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de esta guerra. Sumar, consciente de que su decreto sobre vivienda para topar los precios del alquiler no va a salir adelante en el Congreso, llama Laura a la movilización. Sí, es que hoy hemos escuchado a los miembros de Sumar. Por un lado, ensalzan su labor en el Ejecutivo impulsando decretos como este, y por otro, reconocen las disputas internas con el Partido Socialista en el Gobierno. Y ante todo esto, tiran del arma social como vía para intentar que este decreto finalmente se apruebe. Piden la movilización en las calles. La batalla fue gruesa, hemos tenido ya tantas, ¿no?, de estas, en fin, dentro del Gobierno, y que, compañeros y compañeras, tenemos una misión. Los derechos se ganan peleando. Hay que movilizar, como sea menester, a todo el mundo para ganar en la calle lo que ya está hoy en vigor. Si nosotros no hubiéramos peleado por ese reconocimiento no se hubiera producido. Está en el acuerdo de gobierno porque lo metimos nosotros. Sabemos que el Partido Socialista, cuando en cambio se trata de atacar determinados intereses económicos en nuestro país, flaquea. Quienes dudan de la efectividad del otro decreto, el que se votará el jueves y que aglutina medidas como la rebaja del IVA a los combustibles, es Podemos. Pablo Fernández cree que todas estas medidas beneficiarán especialmente a las empresas. Consideramos que es ineficaz, que no va a servir para bajar los precios y que es insuficiente para proteger como debe hacerse a la gente, y que está hecho principalmente a medida para recoger el apoyo de la derecha y las demandas de las grandes empresas. Grandes empresas que, como digo, son las principales beneficiadas de este decreto. Y vamos con nuestra pregunta de hoy. ¿Está a favor de topar la subida de los alquileres que propone Sumar? Solo el 23% considera que esto debería hacerse, frente al 77% de nuestros espectadores que han participado en la encuesta que no lo verían bien. Y precisamente polémica en las últimas horas entre el Partido Popular y Sumar. Jaime de los Santos, vicesecretario de los Populares, dijo ayer que los miembros de Sumar en actos como el 11M van poco aseados. Lógicamente, esta descalificación personal ha indignado a los miembros de Sumar. Aquí les mostramos las palabras de los Santos y las reacciones a las mismas. Y es que fue aprobado a cachitos, en un Consejo de Ministros casi dinamitado, en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera. No fuera a ser, y me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero esto es otra cosa. Consideraciones tan burdas y tan lamentables pues no tienen no hay lugar en política. Hoy hemos venido muy aseados. Gracias. Que se retrata quien dice semejante estupidez. Elena, que poco acertado ha estado el señor de los Santos con ese comentario, innecesario completamente. Muy poco acertado. La falta de aseo la tienen personas individuales, cada uno con su responsabilidad. Ahí veíamos, por cierto, a una Yolanda Díaz exultante y con, vamos, y una evolución tremenda en su físico, aunque quede un poco así. Bueno, él hacía referencia más a esa época del 15M, ¿no? Claro. Porque estaban ahí poco aseados intelectual y personalmente. Nada, yo creo que son cosas que es sobran fuera de lugar. completamente. Es un insulto, yo tampoco lo llevaría mucho más allá. Es fuera de lugar. Yo creo que además Jaime de los Santos tiene mucha más capacidad dialéctica y de poder hablar, de decir muchas más cosas que decir eso. Pero bueno, también entiendo que entre el fragor
en el nivel en el que estamos en la política, pues bueno, se mete la pata de esta manera. Pero no hay fragor que valga. Te voy a decir una cosa que os va a sorprender. Yo creo que puede que sea del Partido Popular el tipo más culto. Fíjate lo que te digo. El tipo más culto del todo el Partido Popular. Es una persona con una muy buena formación, con una gran cultura y con una capacidad dialéctica que no debe poner al servicio de decir cosas como esta. O sea, el problema que tiene Jaime de los Santos es que tiene tal... analizándolo como político, no, sin entrar en más, digamos, en más disquisiciones, es que considera que tiene una dialéctica que va sobrado de dialéctica, porque es muy buen dialéctico, y entonces cuando se ve rodeada de gente, pues se pone intenso y de pronto suelta esta innecesaria, digamos, descortesía, por ser muy suave, que es absolutamente innecesario. O sea, no tiene ninguna necesidad de decirla, porque ahora mismo le va a conocer todo el mundo por eso. Es que sí, cuando él podría ser conocido por otras cosas, por otras, digamos, otras virtudes que puede exhibir y que, sin embargo, no exhibe. No, y además él tiene un papel importante en el Partido Popular como vicesecretario y se equivoca porque mucha gente lo ha conocido hoy. La frase, las reflexiones de todo punto improcedente y, en cualquier caso, es que Jaime de los Santos ha escrito una novela excelente hace poco sobre Caravallos. Está escribiendo otra, le tuve yo hace poco aquí. Me ha llamado la atención cómo puedes incurrir en semejante torpeza, porque más allá del hecho en sí de ser imprudente y de no tener lugar la declaración, es que le das un argumento al adversario. O sea, en vez de señalar al adversario o desgastarle, le estás dando un argumento. Bueno, pues vamos a hablar de ese adversario que es Sumar en este caso. Parece que hoy se ha conjurado, Juan, para hacer de las calles esa olla a presión contra la derecha, para salvar ese decreto de vivienda, que no sabemos cuándo va a ir. Este jueves está claro que no sabemos si dentro de un mes. En cualquier caso, de poco le va a servir, porque el decreto de vivienda no tiene los apoyos necesarios por casi ningún partido en materia. Es todo escenificación. Es todo escenificación de un partido o de un espacio político que se está quedando en la nada porque el Partido Socialista se los está comiendo. Y en Castilla y León es el último ejemplo. Como consecuencia de eso, la semana pasada estuvimos hablando mucho sobre los WhatsApps internos que había especialmente en Andalucía, porque es donde se van a presentar las elecciones en 55 días. Y creen que incluso deberían salirse del gobierno para, como se dice en primero de coalición de gobierno, separarse un año antes de que lleguen las elecciones, te separas y marcas distancia. Pero claro, aquí se produce un choque porque quieren seguir siendo ministros, especialmente la vicepresidenta Díaz, y porque es muy difícil. Entonces, ¿cómo se diferencian del PSOE? Primero, con un decreto que no va a salir, escenificando esto de no entrar en el Consejo de Ministros, que es causa para cesar a una persona, para destituirla, y luego anunciando la movilización en las calles. Yo no sé si van a conseguirlo, sinceramente. El decreto no va a salir, a mí me parece que es un engaño a su votante. Bueno, vamos a ver, evidentemente viven una situación muy complicada. Me explico, porque por una parte todavía no se ha producido la necesaria unificación de la izquierda del PSOE, fundamental para no morir. Así de claro. Y eso no se ha producido. Sabemos quién lo va a liderar, de momento tampoco. No, ni sabemos. ¿Cómo se va a llamar? Yolanda Díaz sabemos que no. Entonces, viven primero en esa situación, mientras hay elecciones, porque es que está habiendo elecciones. Y además, pues a medio plazo estarán las generales. Con lo cual, viven esa situación. Y además se están dando cuenta de que, evidentemente, con el tema de la guerra, especialmente, el PSOE se les come. Entonces tienen una necesidad. Bueno, pero perdona, Carmelo, se les come, pero el otro día Pedro Sánchez ha permitido que se apruebe un segundo decreto para darle oxígeno a Yolanda Díaz. Por una sencilla razón. Necesita, claro. Porque necesita que no se hunda. Para poder pactar o sea, que de ese plantón sale reforzado de alguna forma. Lo que pasa es que la realidad es que como ellos tienen el carajal que tienen, pues al final, y con el discurso que tiene el Partido Socialista sobre la guerra, pues ahora mismo se los está zampando. Entonces, viven la contradicción de que por una parte necesitan estar en el gobierno, necesitan no solo porque les guste estar en el gobierno, porque es donde tienen, digamos, proyección. Recursos de proyección. Bueno, tienen proyección pública. Lo de los recursos, cada uno se puede buscar, mucha gente, Carmelo. Se le puede buscar la vida como sea, pero lo importante es que tienes proyección pública. Que dejarían de tenerla si sales del gobierno. Eso por una parte. Y sin embargo tienen la necesidad de discrepar públicamente y sacar cabeza para tener perfil.
Porque si no, ¿cuál es la diferencia? Oiga, si esto es lo mismo todo, pues votamos al grande, ¿no? Entonces viven una situación muy complicada. Pero fíjate, Carmelo, es que hace unos minutos estábamos hablando de que Vox rompía gobiernos y se salía de los gobiernos y eso le daba un buen rédito y al medio corto plazo les ha servido. Bueno, han roto gobiernos y se han salido. Aquí el otro día se hablaba, se romperá el gobierno. En los primeros minutos estábamos hablando de se romperá el gobierno. No se rompe el gobierno. Llevan sin romper el gobierno desde el día 1 y amenazando con romper fíjate, ese Elena, gobierno. lejos de lo que dice Juan, que tendría que haber dimitido o la tendría que haber cesado Pedro Sánchez por ese plantón pero en inédito muchas ocasiones, en nuestro país, es que la refuerza completamente y le dice, bueno, venga, te doy el decreto, lo sacas tú adelante saca el y luego ya pecho veremos. en su comparecencia incluso de ese decreto. En la propia comparecencia Pedro Sánchez dijo que no iba a salir. Es que fíjate que el propio Pedro Sánchez lo presenta públicamente diciendo, como oiga, un fracaso. aquí hay discrepancias, pero dialogamos y oye, y no pasa nada. Presentó un decreto diciendo que no tenía los apoyos. Es verdad que los gobiernos de coalición funcionan así. Ni los va a tener. Es una escenificación. Pero Yolanda Díaz ha llegado hasta aquí porque no ha podido hacerse fuerte sobre el ala socialista del gobierno. Recordemos, en el momento más crudo de la corrupción, con Santos Cerdán en la cárcel, en el peor momento ella dijo, hay que aprobar una crisis de gobierno. Y Sánchez le dijo, sí. Que no. Va a ser que no. Pues no. Y ella dijo, venga, pues no. A ver, porque él está fuerte. Bueno, pero al final eso revela que tú no puedes defender. Esto es como estudiar la noche antes del examen, Carmelo, pues al final te la pegas. Malos estudiantes, los malos estudiantes. Yo creo que al final sus resultados electorales vienen un poco por ahí. Claro. Tú estás amenazando, rompo con esto, no puedo permitir seguir con esto, las políticas feministas, es que la memoria es que es tanto lo que conocemos cada día que a veces se nos olvida, pero es que llevan rompiendo gobierno desde el día 1 y aquello se ve y esta ha sido la última vez en la que dices, no ha pasado nada, se han juntado, están ahí, pero les está pasando mucha factura Compañeros, a la izquierda. Habéis visto que lo he intentado, sacarle al señor Tellado si van a aprobar o no el jueves el decreto energético de rebajas fiscales. No ha sido posible. Entiendo que vosotros sí que me vais a decir si el PP debería o no abstenerse, que yo creo que van por ahí los tiros, o apoyarlo. Yo creo que, vamos a ver, probablemente a lo mejor la solución mejor para ellos puede ser la abstención, pero es muy difícil que el Partido Popular se niegue, porque aunque dice aquí el señor Tellado, dice, es que no han metido cosas que nosotros proponíamos. Hombre, claro, es que tú no estás en el gobierno, tú estás en la oposición. Bueno, sí las han metido. Bueno, algunas sí, de hecho. Sí. Pero dice, es que el PP, que al final no, es que por una parte medidas. dice, vamos a ver, es que si me permites, Elena, dice, es que nos han copiado, joder. O sea, que cuando meten lo que a ti te gusta, dices que te han copiado porque tú también lo propones. Y sin embargo le criticas que no hayan metido cosas que tú propones. Hombre, claro, porque es el gobierno y tú eres la oposición. Es que son cosas que son un poco delirantes. Entonces, hombre, a mí me cuesta creer que tal y como está el patio, esas medidas pueden ser, como todo, pueden ser mejorables, pero esas medidas son unas medidas de amplio espectro electoral. Yo creo que las quiere prácticamente todo el mundo. Hay matices, Carmelo. Es que todo el mundo. Siempre hay cositas. Yo entiendo lo que dices. Siempre hay cositas que le pueden no gustar al señor Tellado. ¿Cuáles son los matices? Yo entiendo lo que tú dices. Y claro, ¿cómo no va a aprobar el PP que se baje la gasolina? Claro. Sí, pero es que el gobierno, en vez de ir de una manera leal planteando medidas, te calza por la izquierda que cierre de las nucleares. Hombre, que aquí no viene a cuento. O la modificación de la ley de presupuestos. Del 23. Lo que no varía es la posición que tiene sobre las nucleares. Bueno, ya, pero no aparece en el decreto. El decreto no son una suma de medidas concretas, es algo mucho más. Dices, te calza lo de las nucleares. No, lo de las nucleares ya estaba. Pero es que lo de las nucleares ya todo el mundo ha dicho, menos este gobierno, que no se tiene que cerrar Almaraz, por ejemplo. Pero no es que digamos... Es que eso va directamente contra... Pero no está en el decreto. Lo que está antes el gobierno está en una posición que probablemente corrija, ¿eh? Yo creo que la va a corregir. Hombre, más vale. Probablemente la corrija, alargará un poco más y ya está. Porque yo creo que en esta situación yo creo que sería interesante alargar. En Alemania hay un debate ahora interesantísimo en ese sentido. Pero al final lo que no me vale es que se diga que las nucleares son inocuas. No son inocuas. Son verdes. No son inocuas, no son verdes. A mí no me parece nada verde. ¿Son verdes? No son verdes. No son verdes porque hay unos residuos que no hay Dios que nos trate aquí en España y que además nos cuesta un dineral llevarlos a Francia, que es donde los tratan, para que nos gastamos un dineral. Pero sí, es igual. Este país puede tener un ticket energético estupendo, pero es verdad que hay que adaptarlo a los tiempos. Yo creo que las nucleares actualmente cumplen su papel, es un 20%,
el otro 20% son las de ciclo combinado de gas y el 60%, afortunadamente, las eólicas y las fotovoltaicas. Y entonces yo creo que sí que tiene unos tiempos que a lo mejor hay que ajustar y alargarlo un poco. Claro. Eso no quiere decir que sean verdes. Bueno, hombre, declaradas verdes por la Comisión Europea. Sí, pero eso es un engaño, porque eso fue por Francia, que tiene 70 reactores nucleares. Hombre, es que Francia no ha dado bandazos como Alemania. Dile a Francia que quite las nucleares con 70 reactores. Y dile a Alemania qué piensan de haber decidido quitar las nucleares. Bueno, pues están hay un debate, como dice José Luis. Claro, aquí no se debate nada. Quiero que me hagáis una reflexión, un análisis, porque la gente hoy está perdidísima con este cambio, este viraje de Donald Trump. Hasta ahora había un ultimátum, o dentro de una hora ese ultimátum expiraba y bueno, pues ya él había avisado que iba a atacar todas las centrales eléctricas si no se permitía el paso por el estrecho de Hormuz. Bueno, finalmente le da una tregua de 5 días más. Esto, bueno, pues ha desestabilizado totalmente a los mercados, a la bolsa. Y yo no sé, Elena, si esto tiene una interpretación de que los estadounidenses, las economías familiares, los grandes empresarios, los grandes amigos de Donald Trump están acusando ya esta guerra de forma, claro, muy por dentro, ¿no? Y esto, él está también diciendo, me he metido en un lío y no sé cómo salir de aquí. Eso te quería decir. Ya me gustaría a mí poder saber qué opina Donald Trump y hacia dónde va a caminar, ya no solo de esto, sino de todo en general. Creo que es muy difícil, creo que él es el primero que sabe que esa sensación de caos persigue a todos y que esto tiene que tener una solución, ¿no? Hace un par de horas antes de venir aquí, pues bueno, parecía que estaban en conversaciones Estados Unidos e Israel, ver qué se hacía con Irán. Irán parecía que ya estaba un poco anunciando que sí que estaban en algún tipo de conversaciones, pero bueno, la clave y el punto clave es el estrecho de Hormuz, que es lo que nos perjudica a todos esa situación, ese bloqueo, y eso es lo que tienen que resolver para el resto del mundo, ¿no? Y sobre eso no hay nada claro, ni Donald Trump ha hablado nada de eso en concreto. Sí que se está hablando de buscar una solución, pero no ha concretado nada, ni Israel ni Estados Unidos, y yo creo que es una situación muy compleja y de ahí el caos también de los mercados, pero, no Juan, saben hacia dónde caminar. Pero es verdad que al final Donald Trump tiene unas directrices muy claras, lo que dice lo hace, pero en esta ocasión parece como que yo le veo sinceramente muy despistado. En Estados Unidos, nuestros colegas en la prensa norteamericana están en un debate intenso sobre cómo descifrar para qué ha ido Estados Unidos a la guerra en Irán. Que si para tapar el caso Epstein, que si las elecciones de medio término, que si engañado por Israel, que si el petróleo, nadie tiene ni puñetera idea. Por lo tanto, nosotros que somos trampólogos, porque detectamos trampas, no porque descifremos a Trump, no tenemos ni puñetera idea. Ahora, este señor, Donald Trump, es verdad que no, si algo se le mete en la cabeza lo va a hacer. Por lo tanto, yo creo que, ya fuera de bromas, Trump, si la guerra es corta, es porque los mercados le obligan a Trump. Ahora mismo Estados Unidos quiere una guerra corta e Irán quiere una guerra larga. Y eso es un problema, porque si la guerra es larga, para Estados Unidos es un problema. Y lo peor, para nosotros también. Es para todo el mundo. Vamos a ver. Pero más Europa que Asia, por ejemplo. Hay pocas dudas de que este ataque de Israel y Estados Unidos a Irán ha sido idea de Netanyahu. Ha salido una información, creo que es en el Washington Post, que el Mossad le dijo a Trump que era el momento ideal porque atacando a Irán iba a haber una rebelión interna y la oposición se iba a hacer, cosa que es absurda. O sea, es un engaño total. Yo conozco muy bien ese país. Bueno, Donald Trump ha dicho hoy que ha acabado con el régimen de los ayatolás, cosa que no es cierta. Yo hace unos años estuve en Irán, yo me reuní. En avioneta. Yo me reuní con la oposición en la clandestinidad y yo les preguntaba sobre un ataque exterior. ¿Qué pasaría un ataque exterior? Y dice, no, eso no, porque les haría más fuertes y nos machacarían. Eso es lo que está pasando. Este ataque de Estados Unidos e Israel solo le interesa a Israel y está destrozando las expectativas de la oposición, que estaba muy fuerte, porque había manifestaciones en las calles, a pesar de los muertos, de que es un régimen criminal, estaban ganándola, estaban debilitando completamente. A sangre y fuego, pero es verdad. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Pues, que evidentemente lo único que le puede afectar a Trump, lo único que le puede preocupar, porque lo demás, no, aparte de hacer dinero, de hacer caja, de estar forrándose, no le preocupa otra cosa, más que la bolsa, porque hay intereses ahí de los norteamericanos y se les comen. O sea, todos los que le han apoyado le hacen así. Y por las elecciones. Y luego
Y luego el movimiento MAGA, que era la base electoral que tenían ellos, y tienen las elecciones de medio mandato que las tiene perdidas. Ahora mismo las tiene perdidas. Entonces, eso es lo único que le importa. Por cierto, he intentado, como tú has visto, sacarle al señor Tellado si aprobaba o no el Partido Popular el ataque a Irán. Has visto que he fracasado completamente. Bueno, yo he fracasado también. Porque yo se lo he preguntado 3 veces y 3 veces no me ha dicho nada. Por cierto, Juanma Moreno, comentábamos antes, elecciones en Andalucía el 17 de mayo. Yo estaba ahí pendiente, bueno, a ver si reacciona María Jesús Montero, etcétera. Bueno, pues ha reaccionado hace ya un rato, lo que pasa es que no estaba hoy muy pendiente. Y dice en un tuit, Moreno Bonilla convoca ya por 2 motivos. Porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del Partido Socialista. Cuanto antes mejor, Andalucía necesita un gobierno que resuelva los problemas. Nos gusta el 17 de mayo. Venga, vamos a por el cambio, dice la vicepresidenta, ministra, que dejará de serlo quizá en 10 días, y candidata del Partido Socialista en Andalucía, que como coincidíais antes casi todos, puede ser la que peor resultado obtenga. Se le está poniendo cara de Pilar Alegría a la Se le está poniendo cara de Pilar Alegría. Bueno, vamos a ir a publicidad, enseguida volvemos. Seguimos en cuestión de prioridades. Una semana ha pasado de las elecciones en Castilla y León, donde un municipio vallisoletano, bueno, pues ha convertido en un protagonista inesperado. Y todo por ser el pueblo más de derechas de la comunidad. Vox, PP, Falange, y se acabó la fiesta, consiguieron el 93% de los votos. Bueno, pues en esto se ha fijado hoy nuestro viñetista Chema Nieto. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Ha cogido mucha fama estos días el pequeño pueblo vallisoletano de Villán de Tordesillas, donde resulta que todos sus vecinos votan a partidos de derechas. PP, Vox, Falange, Alvise. Vamos a ver. Las cosas no son siempre lo que parece. Cuando tú vas de Matilla de los Caños a Cigüñuela, pasas por Villán y todo el pueblo te queda a la izquierda. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, creo que son 4 votos del Partido Socialista y alguno más de algún partido de izquierda, pero bueno, 93% está claro que de derechas y extrema derecha. Elena, por allí han pasado todas las programas de televisión nacionales, todo tipo de periodistas. Yo, fíjate, se lo digo a Elena porque es salmantina, es de la tierra. Tengo la sensación de que esto nos han tratado un poco como el disputado voto del señor Cayo, ¿no? Castilla y León, qué original. Cuando decían, uno de los vecinos decía el otro día en ABC, precisamente, cuando Bildu y HB obtenía el 100% del resultado, Bildu, nadie hacía reportajes, ¿no? Hay pueblos de Navarra y País Vasco que Bildu tiene el 100%, y eso no es noticia, cuando esa es la noticia, ¿no? Era muy gracioso ver al padre, en algún programa he visto al padre con el hijo, el padre es alcalde, que es del Partido Popular, y el hijo ha votado a Vox. Entonces, bueno, y el padre al final, el alcalde que lleva siendo 17 años, o no sé 27 años. O 27 años, venía a decir que, bueno, que en el bar no se habla de política, que la política municipal es diferente. La convivencia se mantiene. Que no se puede trasladar a lo nacional y que al final allí, pues bueno... Es la visión que tienen los madrileños. Sí. Bueno, Castilla y León, a veces un poco, en fin, de aquella manera. A mí lo que me parece... Te miro a Juan, yo sé que tú no eres madrileño, pero bueno, tiene las perspectivas periodísticas. Nací en Madrid, pero asturiano de asturiano, eso es. Pero yo creo que hay que buscarle la explicación, porque la tiene que tener. Porque además no es un pueblo pequeño, porque es un pueblo pequeño, sí, muy pequeño, muy pequeñito. 122 votantes, creo que son 220 habitantes. Creí yo que era más. No, es muy pequeñito, muy pequeñito. Oye, ¿alguna explicación tendrá? Bueno, pues será que, que a lo mejor son muy simpáticos los de extrema derecha allí. Yo nací en Madrid, y perdona que hable de mí, y soy de origen asturiano, por lo tanto estoy todo el día cruzando Castilla y León. Ojito, que eso también podrían darte un carné. Pero pararás, ¿no? Alguna vez. Hombre, una vez no. A invertir, en tomar
tomarte un café, ¿eh? Todas. Vale. En Rueda, en Villalpa, ando en todas partes. Lo sabes todo. Hombre, claro. Bueno, pues terminamos aquí. Graciano, Carmelo. Por Creo que otra vez te llamé Graciano, no sé por qué. Por favor, Fíjate que son completamente diferentes, ¿eh? La próxima vez te junto con Graciano Palomo. Elena, gracias como siempre. Juan, gracias. Un placer, José Luis. Mañana nos vemos 10:30 de la noche aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.